Beatriz o Beatrice Rangel es analista internacional muy reconocida, excelente persona, talentosísima y ha estado en momentos clave, no solamente de Venezuela, y es testigo y partícipe en momentos claves de la historia de Venezuela, sino también de Centroamérica y su democratización y su lucha para acabar con las dictaduras. Sin embargo, uno siente que las democracias están como en declive, que la gente cada vez está más radicalizada y que busca un caudillo. Eh, y hay caudillos que realmente solucionan problemas básicos para la gente, como es lo que acaba de hacer Bukele con la seguridad de su país. Sin embargo, acaba de declarar que aparentemente inventó una democracia con un partido único, por lo tanto, deja de ser una democracia. ¿Qué pasa en América Latina antes de hablar de qué pasa en Venezuela? Bienvenida, Beatriz Rangel. Ay, muchísimas gracias por esta invitación, Napoleón, y saludo a tu audiencia que es no solamente nutrida, sino fiel. Mira, en América Latina lo que está ocurriendo es que las estructuras medievales que fueron construidas ahí a partir del proceso de encuentro de los dos mundos, porque ahora en la cultura woke no puedes hablar de colonización, sino tiene que hablar de que hubo un encuentro entre los dos mundos. Entonces, cuando llegan, vamos a decir, cuando desembarcan los europeos, que en este caso eran españoles en América Latina, ese Bueno, en país ese que es caso España, trabajaban para los reyes de Castilla porque España no existía. Ajá. En todo caso eran de, peninsulares. Ajá. bueno, pero esa potencia que se llamó España, ya ellos se llamaban España, porque si tú te lees la bula papal Interceteris, que le asigna los territorios de América a dos reinos, al reino de Portugal y al reino de España, él no habla de Castilla. Entonces Pero ya España España, existía. fíjate, me estoy enterando ahora porque realmente los reyes católicos eran reyes de Aragón y de Castilla. En otros sitios de la península había otros reinos donde ellos no mandaban. Bueno, pero esa unión, eso ya se reconocía como reino de España porque, te digo, la Ok, bula ok. Bueno, papal entonces tenemos que se América refiere Latina, a dos reinos y los reinos que mencionas son el reino de Portugal y el reino de España. Pero bueno, más allá de eso, estos dos reinos ujú, dentro del concierto europeo eran reinos que estaban en el medievo. El resto de Europa estaba en el Renacimiento y algunos, como algunos principados eh, alemanes, ya estaban entrando en eso que se llamó la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? La separación del Estado de la religión, la colocación del individuo como sujeto principal de todos los procesos políticos, como como sujeto que retiene una calidad que es la de la soberanía, porque entonces ya no significa, ya el soberano no es alguien que viene por lineaje o por derecho divino, sino porque los individuos entre sí se reúnen y de manera libre lo escogen y delegan en él o en ella la conducción del país. Entonces ya había, y eso significó un cambio muy grande desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Pero las instituciones medievales, ¿cuáles eran las características que tenían? Uno, que la política era corporativista, es decir, se habían corporaciones, el clero, los militares, los mercaderes, porque no se los llamaban empresarios en esa época, los políticos, y cada una de esas corporaciones tenía cúpulas, lo que en Venezuela llamaban cogollos. Entonces, esos cogollos se entendían entre sí y decidían qué iba a pasar en el país desde el punto de vista económico, cómo se iban a repartir esos beneficios económicos, que por lo general se repartían entre los cogollos y lo que bajaba al resto de la población era lo que chorrea, como se dice sí, lo que chorrea era lo que bajaba la población. Pero no había una participación de la población ni en la creación de riqueza, ni en la apropiación del producto
de la creación de riqueza. Así las cosas, eso es lo que viene para América Latina. Y eso es lo que ha estado ahí en 500 años, porque solamente así se explica que Estados Unidos, habiendo empezado bastante después que América Latina, hoy en día produzca 25 trillones, o sea, un cuarto del producto global. Y América Latina solamente produzca 5,4, siendo que es el doble del territorio, tiene recursos naturales inagotables, porque por más palo que le han dado la dirigencia y mal que lo han llevado, todavía están ahí y todavía se reproducen. Hay cosas increíbles, como por ejemplo, todo el mundo, durante siglos, el, el, el Perú tenía una porción de su territorio constituida por desiertos. Hoy en día, la industriosidad de algunos grupos peruanos ha convertido esos desiertos en plantaciones agrícolas y se ha convertido en el primer exportador mundial de arándanos. O sea, arándanos no se producían sino en Estados Unidos. Hoy en día el Perú produce más arándanos que Estados Unidos. Bueno, para los que no saben qué son arándanos, en inglés se dice blueberries. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que este control corporativista se está reventando y los pueblos están reaccionando contra él. Pero claro, no saben bien, porque en América Latina hay que recordar también que por ese sistema feudal que ha tenido a lo largo de 5 siglos, la mayoría de la población no tiene acceso a servicios públicos de calidad, que son básicamente salud y educación. Entonces hay mucha gente que no completa sus estudios y que se dedica para sobrevivir al trabajo informal. Entonces esa gente no tiene muy claro cuál es el sistema que les va a permitir a ellos ser libres y participar. Entonces han intentado, la democracia no les resolvió, se han ido por el socialismo, que tampoco ha sido respuesta, y entonces ahora están reventando todas esas ataduras y están creando un nuevo sistema que será a la latinoamericana y no sabemos dónde está, pero en este momento estamos en un momento de transición. Pareciera que la solución va a ser ir hacia el parlamentarismo, pero eso no es seguro. Entonces, eso es lo que estamos viendo en América Latina. ¿Qué pasa con personas como el señor Bukele? Hay que decirlo y con honestidad que a partir de 1995, cuando se firman los tratados de paz, bueno, primero que El Salvador tuvo una guerra feroz, y una guerra feroz porque precisamente porque al pueblo se le negaba toda oportunidad y el país era como un coto cerrado donde 15 familias manejaban aquello y ahí no había participación para nadie que no fueran ellas. Se viene esa guerra espantosa, pues se mueren 140.000, yo creo que fueron más de 140.000 personas las que murieron en la guerra centroamericana, que eso incluyó que el fuerte de la guerra centroamericana fue El Salvador. Y después de esa guerra se llega, gracias a un hombre ilustrado y clarividente que se llama Alfredo Cristiani, que se da cuenta que aquello no puede seguir así porque van derecho al caos y a la anarquía. Y entonces empiezan las negociaciones de paz, las culmina y se instaura un sistema democrático. O sea, de los años que han corrido desde el 95 hasta el 2019, cuando se elige al señor Bukele, el Producto Bruto de El Salvador nunca creció más del 3%, a pesar de que hace más de 10 años ese país tenía un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. La inseguridad era rampante y una porción importantísima de la población había migrado hacia Estados Unidos buscando lo que no encontraba en su país, que era seguridad. Entonces, y en el gobierno habían estado el Partido Arena, que representaba a las famosas familias esas, eh, gracias a cuya conducta hubo una guerra, y se alternaron
con el Frente Farabundo Martí, que es otro partido político constituido por los guerrilleros que representaban a la población que se alzó contra ellos. Ninguno de los dos tuvo soluciones a los problemas. Llegó el señor Bukele, instauró un sistema de seguridad que funciona, empezó a subirle la calidad a los servicios públicos y obviamente el pueblo, al sentirse libre y al sentirse que las condiciones de vida han mejorado, apoyan y aprueban ese liderazgo. Ahora, ¿qué ese liderazgo es democrático? Pues claro que no lo es, porque, porque tiene origen democrático, pero en su conducción ha irrespetado el Estado de Derecho, porque se ha salido de la Constitución. Pero, ¿qué va a pasar ahí? Si el señor ahora intenta perpetuarse en el poder, como lo dije yo en una columna del Inter-American Dialogue, el señor podrá ser un gerente efectivo del proceso de desarrollo, pero va a ser un dictador elegido y un dictador más que en relación a los caudillos del siglo XIX y del siglo XX que tuvo América Latina, es una mejora en el sentido de que hay muchísima más eficacia en la conducción del Estado, pero no necesariamente se logra lo esencial de un proceso democrático, que es la libertad de los individuos para ejercer el derecho a la autodeterminación, que es la piedra angular de todo sistema democrático. Pero si los salvadoreños se sienten bien con su caudillo porque le ha solucionado problemas fundamentales como el derecho a la vida, por ejemplo, eh, aunque sea acusado de violar los derechos humanos de los insurrectos, de De esos los, grupos de los delincuentes, son de los delincuentes, delincuentes. exactamente. Bueno, Exacto. ¿qué se puede decir? Le está solucionando, se llame de derecha, izquierda, democracia, comunismo, la gente se siente mucho mejor. No, es que yo no estoy diciendo lo contrario. Yo lo que estoy diciendo es que es una forma de democracia distinta, como es distinta la forma de democracia que hay en el Perú. En el Perú, en este momento, el presidencialismo se acabó porque el Congreso está en este momento en capacidad de deponer a los presidentes y de hecho lo ha hecho. Han tenido en 8 años 10 presidentes. Sí, pero cuando hay un partido único ya no es una democracia, es la Pero pregunta es que que se eso del hacía. partido único no, pero es que, mira, es muy pronto para hablar de partido único. Él fue el que A habló. mí, a mí me parece que es demasiado pronto para hablar de partido único. Estas son las primeras elecciones después del primer mandato del señor Bukele, que desde el punto de vista político ha sido efectivo. Pero Obviamente, arrasó. bueno, pero obviamente la gente que lo sigue, y eso pasa en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Suiza, en cualquier parte, un líder efectivo sirve de portaaviones para los demás líderes de su partido para que los elijan. Y eso es lo que pasó. Entonces, como el tipo tiene esa popularidad, como tiene ese reconocimiento, pues él sirvió de portaaviones a su partido. Y los otros, que no habían hecho nada y bajo cuyos mandatos anteriores el pueblo salvadoreño había sentido que había sido preterido, pues los otros no lo reconocieron. Pero vamos a ver dentro de 5 años si eso va a ser igual así, porque pues, el sistema democrático abierto trae competencia. Entonces pueden empezar a salirle competencia en las alcaldías, en las gobernaciones, a los líderes del partido del presidente en este momento. O sea, vamos a ver, para poder decir que es una democracia partido único, tendríamos que esperar otro proceso electoral. Ok, ahora bien, tú estás diciendo que el caudillismo en América Latina se debe a unas estructuras medievales de cuando se inició, o sea, de España, cuando la colonia, que entonces además de enseñarle un idioma único, el castellano, una, ¿cómo se llama? Unificar a todos los países, a todos los que luego fueron los países latinoamericanos en un solo idioma, en leyes semejantes o iguales,
ese tipo de cosas en una misma religión es fundamental, el cristianismo o el catolicismo, quiero decir, trajo también como cosa negativa el caudillismo. Pero ahí está Bukele de caudillo y los Estados Unidos, que nada tienen que ver con eso, tienen su caudillo amado y seguido que se llama Donald Trump, porque los Estados No, Unidos pero también, Donald Trump no es un caudillo, o sea, tiene la conducta de un caudillo, tendrá el pensamiento de un caudillo, pero Donald Trump no es un caudillo, ¿por qué? porque Donald Trump no controla no monopoliza todos los recursos de poder de los Estados Unidos. De hecho, está siendo sometido a juicios por el sistema judicial de los Estados Unidos. O sea, si fuera, ¿qué caudillo tú lo has visto teniendo que ir a ninguna corte No, claro. O sea, tú bueno. dices que él se comporta como un caudillo, pero no es un caudillo porque hay independencia de poderes en los Estados Unidos, a diferencia de nuestros países, unos más, otros menos, Mira, aquí en no hay tal Estados Unidos hay independencia. Estado de Derecho. En Estados Co- Unidos, es que eso fue lo más importante, y eso lo dijo clarito, fue Benjamin Franklin cuando salió de firmar la Declaración de Independencia, que le preguntaron, le preguntó la prensa, ¿y qué fue lo que hicieron ahí? ¿Qué crearon? Y dijo, una república, si la sabemos mantener. Y cuando le preguntaron, ¿y eso? Dijo, bueno, porque es una república que tiene tres pilares y esos tres pilares tienen que permanecer independientes y fuertes a lo largo de la vida de esta nación. Ajá, ¿qué se está refiriendo él? A la separación de poderes. Pero es que el tema es un proceso completamente distinto también el de desarrollo del Estado norteamericano. Para acá los Estados Unidos es producto de un éxodo, de un grupo de em, ingleses muy ilustrados que creían en la ilustración. ¿Y qué significa la ilustración? Que la iglesia y el Estado la tienes que separar. Que Y que además tienes, venían con su familia. bueno, no, sí, claro, pero sobre todo eran individuos que venían escapando del absolutismo inglés. Entonces, querían crear un sistema en el cual el absolutismo no fuera posible. Y lo lograron. Y lo lograron. ¿Por qué? Porque el pensamiento de ellos era la ilustración. Y vuelvo y repito, estaba la separación de la iglesia. ¿Cuáles eran las instituciones en América Latina? La iglesia estaba metida hasta la nuca porque hasta la Inquisición estaba aquí, en toda América Latina. Eh, después, la separación de poderes. Aquí, en América Latina jamás ha habido separación de poderes. Nunca. Entonces, bueno, son dos sistemas completamente distintos. En uno se prioriza la libertad, porque desde su punto de vista económico, lo, lo que impone un sistema de esa naturaleza es el dogma, o llamarlo, por llamarlo de alguna manera, de Adam Smith, que era lo que decía Adam Smith. Cuando los hombres son libres, lo primero que buscan es su bienestar personal y lo buscan con los instrumentos que tengan y con los talentos que tengan. Cuando tú los dejas libres, todos los hombres van a hacer eso. Y si tú tienes 100 hombres buscando el mejoramiento de sus condiciones de vida, la comunidad entera sube y se desarrolla porque hay 100 personas creando riqueza. Eso era lo que pensaban. Ese tipo de pensamiento nunca existió en nuestras latitudes porque lo que saben muy bien en nuestras latitudes es extraer renta. ¿Por qué? Porque la riqueza del subsuelo, donde están los minerales y están los fósiles, es de la corona. Y la corona es quien lo administra. Y entonces eso le da un poder al Estado y a quien conduce el Estado grandísimo sobre el resto de la sociedad. Y Entonces ahora bien, allí, en el caso de Venezuela, ¿por qué nuestros dirigentes, muchos de los cuales eran universales, como es el caso de Francisco de Miranda, por citarte uno, ¿no? Andrés Bello, por citarte otro, ¿por qué ellos no pudieron o no quisieron cambiar no, esa pero situación? Andrés Bello se fue para Chile completamente decepcionado de Venezuela, si tú lees bien.
Las cartas que él escribió cuando se fue a Venezuela, tú te das cuenta que él dijo, esto es una merienda de negros, yo me voy de aquí. Esto no tiene remedio, y de hecho la historia ha demostrado que el señor tenía razón. Ese era el caso de Andrés Bello. En el caso de otro, de Francisco de Miranda, que sí era un hijo de la Ilustración y sí tenía claro la separación de poderes y no sé cuánto y no sé qué más. ¿Qué pasó? Bolívar entregó a Miranda. A la Carraca, y lo metieron en la Carraca. Bueno, ¿y por qué Bolívar entrega a Miranda? Porque los intereses de los grupitos que había en Venezuela no se ajustaban al pensamiento de Miranda, tan sencillo como eso. Y lo entrega, y entonces el proceso de ilustración que venía en Venezuela no se dio. Es más, cuando Miranda viene para Venezuela, ¿dónde es que para? En Haití, donde ya se había producido la primera revolución de independencia de una potencia europea. Y él es ahí cuando con Petión habla sobre el proceso que hay que traer a América Latina, y ambos están de acuerdo que el proceso que traen a América Latina es un proceso basado en separación de poderes y libertad irrestricta de la gente. Y entonces ahora, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Qué sucedió en esos 40 años de democracia que terminan con, para mí, la destitución de Carlos Andrés Pérez, gobierno donde tú estabas, ¿no? Por parte de hasta de su propio partido, y no solamente de intereses políticos, sino también económicos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué durante todo este tiempo no se ha cambiado y no se actualizó el país como se pretendió hacer con el pacto de punto fijo que tuvo sus logros? Pero hay que ser, ajá, hay el pasado medieval. Y te lo voy a poner con ejemplo de dos países. Uno que se ha desarrollado y uno que estuvo a punto de desarrollarse, que fue Venezuela. El que ya se desarrolló es Chile. Los problemas de Chile hoy en día son los problemas que puede tener Bélgica, que puede tener cualquiera de las naciones pequeñas europeas. No son problemas de subdesarrollo como el resto de América Latina. Venezuela. Estos dos países, cuando salen de la dictadura, adoptan un acuerdo entre las élites para traer la estabilidad al país. Y lo logran estabilizar. Pero todos esos acuerdos deben ser transitorios, porque la sociedad civil y las naciones crecen a un ritmo que muchísimo más rápido que cualquiera de esos marcos institucionales, a menos que sea un marco institucional muy flexible que se vaya autoadaptando a la nueva realidad. Pero yo no conozco de marcos institucionales así de flexibles, lo único que conozco es la Constitución americana, que tiene un conjunto de principios que se pueden adaptar a cualquier nivel de desarrollo de la sociedad. Pero los nuestros son reglamentistas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como son reglamentistas, cuando la sociedad crece o toma un camino distinto al que en el que estaba cuando se adoptaron los pactos, la sociedad no se reconoce en esos pactos y los rechaza. En Chile, toda la protesta que llevó a la destrucción del sistema de los subways y después a que eligieran al presidente Boric, estaba basada porque los chilenos no querían más la concertación, porque esa concertación que se adoptó en 1990 era restrictiva de el acceso de los grupos sociales emergentes y las nuevas clases medias a las decisiones del país. Y entonces, como se vieron ninguneados, se vieron preteridos, protestaron y protestaron. Claro, ahí también hubo, es verdad, sí, es verdad que hubo una penetración de esa propuesta cívica y genuina de elementos radicales que representaban los intereses del Foro de Sao Paulo. Eso es verdad.
que esas protestas las penetraron esos grupos y las hicieron mucho más violentas de lo que hubieran sido. Pero las protestas estaban ahí porque los chilenos estaban fastidiados de la concertación, no de la democracia, sí de la concertación. En ¿Y Venezuela qué pasó pasa lo mismo. entonces hoy en día en Ese Venezuela? pacto de punto fijo estaba muy bien para, vamos a decir, los 3 primeros periodos de la democracia. Con ya la llegada de Luis Herrera Campos, sí, porque primero fue Betancourt, después vino Leone, después vino Caldera, y ya cuando llegó el presidente Pérez al poder, en su primer gobierno, ese pacto de punto fijo tenía que haber sido ayornado o cambiado por una cosa que reflejara mucho mejor. Primero, en Venezuela, a lo largo de todo ese periodo, se había institucionalizado una clase media. En segundo, el país estaba cubierto por una de las redes viales mejores de América Latina. Tercero, había desarrollado una matriz energética moderna. Con esos 3 componentes, ya tú tienes una sociedad moderna y urbana. Y había que adaptar. Entonces, está bien que se hubiera mantenido, por ejemplo, un alejamiento del debate político el tema petrolero. Pero habían otros temas que no tenían por qué y tampoco necesariamente necesitaba para manejar el Estado, concertar con la oposición. Tú como partido de gobierno tenías que imponer tus directrices y si el pueblo le gustaban, iban a votar por ti otra vez. Si no le gustaban, pues iban a votar por la oposición, pero tenía que haber competencia, no tenía que haber conciliábulos. Eso es la parte mala del pacto de punto fijo. Ok, ahora nos quedan 8 minutos. ¿Qué pasa y cómo interpretas lo que pasa en Venezuela ahora? Mira, ese régimen, primero y principal, el régimen de Venezuela no es un régimen político, es el brazo político del crimen organizado transnacional. Y eso ya ha pasado antes en la historia, pasó en la época de la Ruta de la Seda, pasó en la época de la conquista de América, cuando surgieron los piratas, que no sé si te acuerdas, que tenían inclusive lograron a tener un territorio en lo que hoy es Jamaica, con una ciudad que competía como nódulo de exportación a Europa con Boston, Massachusetts, y se llamaba Port Royal. Entonces, eso ya pasó. Y ahora en el siglo XXI era imposible que no pasara que las naciones, una o varias naciones de América Latina, fueran penetradas por el crimen organizado transnacional, puesto que la región es la cuna de una de las mercancías más valiosas en términos de los réditos que generan, como es la droga. Y eso es un monopolio de los grupos del crimen organizado transnacional que inicialmente estaban en Colombia y en Bolivia, pero que después se empezaron a desarrollar en México, que ahora ya es México, Colombia, Bolivia, están a punto, en Venezuela, cuando empiezan el régimen actual a hacer acuerdos con el crimen organizado transnacional y a mezclar ese el ingrediente con el tema del mercadeo del petróleo, y entonces eso crea unos vínculos que hacen del régimen de Venezuela el brazo político gerencial del crimen organizado transnacional. Entonces, pero como también nos enseña la historia, durante la época de la seda, cuando tomaron ciudades como Samarcanda, el crimen organizado transnacional tomó Samarcanda, no supieron manejar, no supieron entender cuál era la verdadera riqueza de Samarcanda y la agotaron. Y al agotarla, entonces ya no tenían cómo repartirse el botín y entonces empezaron a haber luchas intestinas. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, que ya no tienen cómo poder mantener el aparato de represión aceitado y funcionando,
no pueden repartir el botín entre ellos como cada quien ansía. Entonces, entre ellos ya hay dificultades. A eso le añades que ya con la población ya pasó lo que pasó en el cuento de El emperador está desnudo. O sea, ya la población sabe que que ellos no son los custodios de sus intereses, ya lo saben claramente, y que tampoco lo son la gente de la oposición en lo que el pueblo confió en los últimos 15 años. Entonces, pero han visto una luz de un liderato que los ha acompañado en esta tragedia, que ha sido vejado por el régimen y que ha sido sometido a todas las mismas vejaciones y frustraciones que ellos. Entonces, el pueblo ha decidido acompañar ese liderazgo y lo va a acompañar hasta el fin. Entonces, teniendo esta circunstancia, yo creo que al final lo que va a pasar es que, muy a su pesar, el régimen no tiene otra alternativa. Si tú haces análisis de escenario, el mejor escenario es lo que la misma María Corina dijo. Maduro tiene que convencerse que su mejor opción es negociar conmigo. Entonces, van a tener al final que tragarse esa píldora amarga. Los que son políticos dentro del movimiento que apoya el régimen, los que son políticos tratarán de ver cómo ese movimiento que se creó a lo largo de los años, detrás de la figura de Chávez, se puede consolidar en un partido de oposición a la señora Machado y empezará, pero va a ser toda una transición dificilísima, porque tú tienes que convencer a una gente que ha vivido de lo ilícito, que empiece a vivir de lo lícito. Y además tienes un problema de recursos humanos, porque tu talento se te fue del país. Y yo no creo, sinceramente, que mucha de la gente regrese, porque mucha de la gente que se fue ya está, primero está muy vieja, entonces, y ya está viviendo sus últimos años, entonces regresar para Venezuela ya es un inconveniente, no sé qué, no sé qué más. O está en puestos importantísimos. Sí, pero tú no vas a poner en puestos importantísimos gente de 70 ni 80 años, por favor. Bueno, claro, pero Eh, esa gente que se fue, mucha de ella está triunfando fuera, en puestos muy importantes Bueno, hay y no van a algunos, regresar. bueno, al añadirle a eso que hay algunos de los que se fueron que son líderes, por ejemplo, el caso de Moisés Naim. Moisés Ujú. Naim es uno de los 4 pensadores más seguidos en el mundo, no en Venezuela, en el mundo. Está él, Daniel Ferguson, están 2 o 3 que son líderes mundiales en materia de pensamiento. Entonces, tuviste el presidente de Haití, que fue venezolano, hasta hace nada fue un venezolano. Entonces, toda esa gente no va a regresar. Ese tipo de talento no va a regresar. Entonces, a lo mejor los más jóvenes regresan, pero se van a encontrar también con un mundo en el que la palanca principal de bienestar para Venezuela, que era el petróleo, ya no puede jugar ese rol. ¿Por qué? Porque estamos en las postrimerías del modelo petrolero. O sea, esas cosas no se acaban de la noche a la mañana. Todavía quedan varias décadas donde el petróleo seguirá teniendo preeminencia, pero esa preeminencia cada vez se reduce más. Y empieza, porque la matriz energética mundial se está heterogeneizando. O Entonces, sea, ¿qué y en quiere decir eso? definitiva, porque nos queda un minuto, No, y la sí última va a cosa haber que es una importante, transición. pero la última cosa que es importante decir con el Dime. caso del petróleo. El petróleo de Venezuela es un petróleo pesado y Ujú. con sulfuro. Y tú tienes al lado un país como Guyana, que tiene un yacimiento inmenso de petróleo dulce. Entonces, tú con eso no puedes competir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a tener que construir un país con una matriz heterogeneizada, donde tengas la hidroelectricidad, el petróleo que te queda, que lo uses para cosas domésticas, la eólica y la solar.
Pero todo eso va a tomar muchísimo tiempo. Y yo digo, empiezas hoy y dentro de 25 años es que vas a ver estabilización de Venezuela en lo económico, en lo social y en lo político. Claro, es un escenario auspicioso en el sentido que es un escenario donde se va a ver reconstrucción y va a haber beneficios, no un escenario como el que hemos tenido en los últimos 25 años, que ha sido pura destrucción y persecución y matazón de gente. Beatrice, de verdad que siempre es un placer no solamente escucharte, sino tu amistad. Un besote. Un Gracias abrazo. por todo. Chao. No a ti. Chao.